hablemos de la epilepsia en niños, para que hagamos un zoom en esa enfermedad para los niños, teniendo en cuenta que muchos papás nos ven. Yo pongo siempre el ejemplo de la caja de los tacos de la luz y la casa. Puede estar fallando el bombillo del baño del segundo piso y yo ya sé dónde está el taco de la luz que controla el baño, ese bombillo. Esas manifestaciones, Camilo, son las menos frecuentes. Lo que pasa es que son las más llamativas, las que obviamente la mayoría de personas, el público en general las conoce. ¿Funciona el cannabis o derivados del cannabis pues para el tratamiento? Bienvenidos a Salud Pa' Vos, el podcast. Soy Camilo Gutiérrez y voy a visitar a médicos, especialistas y expertos para que hablemos de las enfermedades que tal vez tienes, porque el conocimiento es salud pa' vos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud Pa' Vos, el espacio donde invitamos a los especialistas para hablar de una enfermedad, un bloque de 15 minutos donde usted va a estar enterado de todo lo referente a una enfermedad. En el caso de hoy vamos a hablar de epilepsia, vamos a hacer un énfasis también en epilepsia en niños, así que no se lo pierdan. Y para eso invitamos al doctor Orlando Carreño, que nos acompaña el día de hoy, es neurólogo, pediatra, epileptólogo, especialista en epilepsia y movimientos anormales, y vamos a hablar de epilepsia. Doctor Orlando, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y hablemos de epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Gracias, Camilo, muy amable por la invitación. Voy a hacer un ejemplo muy rápido, muy claro. Las neuronas en el cerebro funcionan desincronizadas. O sea, esta neurona envía un mensaje, esta lo capta. Entonces, en el cerebro la comunicación es con sustancias químicas que se llaman neurotransmisores o corriente. Entonces, cables o sustancias. Esta neurona envía el mensaje, esta lo capta, envía nuevamente otro mensaje, esta lo capta. O sea que el cerebro, las neuronas funcionan asincrónicas. En la epilepsia, la falla está en que se van sincronizando, empiezan a fallar esa comunicación. Imagínate dos neuronas mandando al tiempo información, entonces ni le llega a la una ni le llega a la otra y se genera una falla en la comunicación. Cuando un grupo de neuronas se hipersincroniza, o sea, se sincronizan exageradamente, ahí viene un corto eléctrico y eso es lo que ocasiona la manifestación clínica de la epilepsia, que va a depender del sitio en donde están esas neuronas. Si ese grupo de neuronas que está fallando está localizado en la región frontal, hay una actividad, una manifestación motora, o sea, de movimiento, de convulsión, que es lo que todos conocemos. O si está en la zona de la memoria, en ese momento falla la captación de la memoria o la parte de la atención o la sensibilidad o la visión. Depende en donde esté ese grupo neuronal, van a ser entonces las manifestaciones clínicas de esa hipersincronía neuronal. Ahí empezamos a hablar un poco de los síntomas, porque lo que conocemos como síntoma de la epilepsia es la convulsión, digamos, es lo más común, pero también se puede manifestar con pérdida de memoria, según lo que usted nos cuenta, si da en la parte de adelante del cerebro, si el cortocircuito es atrás, es a un lado o es al otro. ¿Qué otros síntomas, además de la convulsión, puede generar la epilepsia? Claro, más o menos el 50% de las manifestaciones en epilepsia son convulsiones. El Entonces 50. uno tiene dos grupos grandes de manifestaciones, convulsivas y no convulsivas. Entonces, convulsivo es motor, todo lo que tenga movimiento. Y no convulsivo es lo que no tiene movimiento. El ejemplo clásico, típico en niños, por ejemplo, es las ausencias, en donde el chico se queda perdido, se desconecta por segundos, puede tener algún movimiento, entonces puede tener parpadeo, puede hacer algún movimiento de salivación, de masticación, y por segundos se desconecta y ya, continúa su actividad. Esas son las ausencias infantiles o juveniles. Es el ejemplo típico de crisis epilépticas no convulsivas. Otro es algunos que tienen manifestaciones psiquiátricas, comportamentales, en donde empiezan a hacer cosas raras, a decir cosas raras no conscientes. Okay. ¿Sí? Quienes se dan cuenta de esa manifestación son las personas que están alrededor. Normalmente el paciente, la persona, no es consciente de eso. Camina, puede salir, puede hacer alguna actividad durante esos segundos o minutos
y no es consciente de eso. Entonces esa es otra crisis no convulsiva. Pérdida Entonces, del habla o que se le olviden cosas. ¿Eso total. también puede ser epilepsia? Sí, claro. En epilepsia no hay un solo síntoma. Siempre hay un conglomerado, un conjunto de síntomas. Generalmente, aumento de la frecuencia cardíaca, palidez, sudoración, cambio en la temperatura, sumado a los otros síntomas. Puede haber una gran cantidad de manifestaciones clínicas, convulsivas o no convulsivas, motoras o no motoras, dependiendo del sitio en donde se manifiesta. Yo pongo siempre el ejemplo de la caja de los tacos de la luz y la casa. Puede estar fallando el bombillo del baño del segundo piso y yo ya sé dónde está el taco de la luz que controla el baño, ese bombillo. O puede fallar la caja de los tacos de la luz y se le va la luz a toda la casa. Entonces uno tiene crisis epilépticas focales en donde hay un sitio específico que hace corto, o crisis epilépticas generalizadas en donde la falla está en la caja de los tacos de la luz, que es una parte específica del cerebro que se llama el mesencéfalo. Hablemos de la convulsión, que digamos es lo más conocido. Cuando una persona entra en estado convulsivo, ¿qué significa? Se desconectó el cerebro, el corto fue muy grande, la convulsión es solamente la tirada al piso, porque también hay, no sé si se llama babas o exceso de salivación. ¿Qué más pasa en una convulsión? Esas manifestaciones, Camilo, son las menos frecuentes. Lo que pasa es que son las más llamativas, las que obviamente la mayoría de personas, el público en general las conoce por las películas, por la publicidad, etc. O porque tenemos algún conocido. Pero la mayoría no son crisis tan severas, tan motoras. Pero tú utilizaste un término bien importante que se llama estado convulsivo. Una cosa es la convulsión, que en el 85-90% se autocontrola. Uno siempre dice a las personas, esa convulsión que le dura 2 minutos, 3, 5, 7, 8 minutos, generalmente el cerebro tiene un sistema automático en donde se estabiliza la corriente y se controla. Pero cuando sobrepasa el tiempo, 10 minutos, o se repiten muy frecuentemente esas crisis, es lo que se llama un estado convulsivo o estatus. Y eso ya requiere un manejo hospitalario de urgencias. Pero la gran mayoría son crisis cortas que se autorregulan. Y sí, puede haber pérdida del control de esfínteres, puede haber mordedura de la boca, salivación, pero no son las más frecuentes. Las más frecuentes tienen manifestaciones a veces incluso más sutiles que pasan hasta desapercibidas muchas veces, sobre todo en niños muy pequeños. Pero las personas que sufren de epilepsia saben cuando van o cuando están entrando en ese estado convulsivo. Es decir, usted me dice 2, 3, 5, 7 minutos. En el minuto 3 yo que tengo epilepsia diagnosticado, ya sé como que, hey, me está pasando esto. O es como que el cuerpo se empieza, digamos, a autocontrolar. Claro, acuérdate que expliqué que puede haber focales, epilepsias focales que están en un sitio específico. Ahí la persona generalmente siente cuando le empieza la crisis. En niños es frecuente, por ejemplo, sensaciones abdominales, malestar, náuseas, ganas de vomitar. Los que están alrededor, sus padres o acompañante, los ven cambios en la cara, se pone pálido, se pone colorado, aumento de la frecuencia cardíaca y la persona sabe que le va a dar la crisis. Y llega un momento en donde pierde ya el corto es suficientemente grande como para que pierda la capacidad de conexión con el medio, ya no hay contacto, conciencia del evento y hasta ahí se acuerda la persona. Por eso hay algunos tratamientos, me adelanto, como por ejemplo el estimulador de nervio vago. El estimulador de nervio vago es un mecanismo, como un marcapasos para el cerebro, en donde la persona tiene un dispositivo, un imán, y él mismo, si siente que le va a empezar la crisis, o la mamá o el papá o el familiar, cuando ve que le va a empezar la crisis, le puede pasar el imán y eso genera una descarga a nivel de cerebro que frena la crisis o la convulsión. Doc, antes de entrar a los tratamientos, hablemos de la epilepsia en niños, para que hagamos un zoom en esa enfermedad para los niños, teniendo en cuenta que muchos papás nos ven y puede que los niños tengan síntomas de epilepsia no desarrollados del todo todavía, pero que se puedan empezar a trabajar desde ya.
esos síntomas? ¿Cómo identificar que mi hijo tiene epilepsia o cómo sospechar que mi hijo tiene epilepsia? Ok, entonces ahí depende de las edades. Si el niño es muy pequeño, recién nacido, el primer año, el cerebro no está maduro y las manifestaciones clínicas de una epilepsia generalmente son muy sutiles, movimientos que no son tan llamativos, movimientos masticatorios, a veces algunos movimientos repetitivos de extremidades. Entonces es un poco difícil ahí, se requiere un poquito de experticia y los pediatras tienen un ojo bastante agudo, Entrenado. pues obviamente para verlo y remite al paciente. Generalmente ahí hay que hacer exámenes como para para aclarar las cosas, porque también la mayoría de estos chicos no tienen epilepsia, sino son movimientos normales que pueden presentarse. Ya en los niños más grandes las manifestaciones son más claras, más elaboradas, como la que te digo. Entonces se manifiestan con frecuencia con bajo rendimiento escolar, por ejemplo las ausencias, cuando se empiezan a desconectar tanto, hay bajo rendimiento escolar, o las manifestaciones de cambios de comportamiento seguidos de esas pérdidas de contacto con el medio. Algo bien importante, Camilo, en las crisis epilépticas, y es que siempre se repiten de la misma manera. Es muy raro el caso, hay algunos, en donde cambien permanentemente las manifestaciones. Entonces la crisis puede ser un poco más larga, un poco más fuerte, pero casi siempre las características son las mismas y lo orientan a uno anatómica y funcionalmente en qué parte del cerebro es donde se ocasiona. Bueno, entonces si usted identifica en su casa que el niño tiene un movimiento permanente, podría analizarlo, desconexiones, es decir, se queda mirando al infinito, parpadea eventualmente, movimientos de la boca, podría analizarlos. Finalmente la recomendación siempre es la misma, hay que acudir al centro especializado, al médico, al neurólogo, al epileptólogo, en este caso al neurólogo pediatra, en fin, pero en casa podemos estar atentos con eso. Doc, hablemos ahora sí de tratamientos. Sí. Hay medicamentos, es decir, ¿cómo arrancamos? Medicamentos para llegar hasta poner los neuroestimuladores y demás. Sí, Camilo, cierro la última parte. También con los pediatras y teniendo en cuenta que la mayoría de los movimientos anormales son tics u otro tipo de movimientos, no son necesariamente epilepsia, pero sí es importante que consulten a los profesionales que acabas de comentar. Claro, la mayoría de las epilepsias, sobre todo en niños, son de buen pronóstico, lo que llamamos epilepsias benignas. Es duro decir o difícil decir una epilepsia benigna, pero una epilepsia benigna es aquella que no compromete la capacidad de inteligencia, sus capacidades de aprendizaje y que con el tiempo tiende a desaparecer. La mayoría de epilepsias en niños tienen una predeterminación de un tiempo de inicio y un tiempo de desaparición, como las epilepsias de ausencias infantiles, la epilepsia mioclónica juvenil, epilepsia rolándica, etc. Las complicadas son las que tienen otras causas, como por ejemplo en los prematuros, los niños que les falta oxígeno en el momento del parto, tienen partos complejos, que tienen posteriormente meningitis o trauma craneoencefálico, o tienen malformaciones en su cerebro por problemas del desarrollo. Estos chicos van a tener epilepsias más complejas, más severas. Uno empieza, en algunos casos, ni siquiera dando tratamiento, porque no todo se tiene que tratar. Chicos que tienen convulsiones o crisis una vez al año, pues uno sopesa el riesgo-beneficio de un tratamiento farmacológico que tienen efectos secundarios, obviamente. Pasa uno entonces por una medicación de elección. Si hay mayor complejidad, pues va escalando los tratamientos, a veces mezclar medicaciones, buscando lo que llamamos sinergia entre una y otra medicación, evitando efectos secundarios y complicaciones, sabiendo mezclar las medicaciones. A veces tratamientos no convencionales, cannabidiol, cannabinoides, como está utilizándose bastante frecuente. ¿Funciona el cannabis o derivados del cannabis pues para el tratamiento? Los cannabinoides, Okay. que son sustancias derivadas de la planta del Ahí cannabis. hay un mensaje, ¿no? No es que se vayan a cualquier parte a comprar que CBD, que THC, que en fin, cualquier otro tipo de sustancias, porque pues no todo funciona, es de la mano de los médicos. Me pasaba al principio, Camilo, hace 10 años que empezamos a trabajar con cannabis medicinal, digámoslo así, que llegaban los padres con la flor en la bolsa para que uno les explicara, y realmente pues teníamos, así como aprendimos. Hoy tenemos medicaciones con cannabinoides cada vez de mejor calidad. Va uno escalando tratamientos, obviamente con fármacos a veces más complejos, y hay chicos o hay adultos que requieren tratamientos quirúrgicos, ¿sí?
Cuando hablo de tratamientos más complejos también existe la dieta cetogénica, que la utilizamos con mucha frecuencia. Y pasamos entonces a tratamientos quirúrgicos que son curativos o paliativos. Los curativos con frecuencia son dentro del cerebro, resecar parte del cerebro, que es donde está el corto, la zona epileptogénica, o desconectarla en diferentes tipos o técnicas. O hay algunos otros tratamientos como la neuroestimulación, que tenemos el estimulador de nervio vago, que se coloca un generador de corriente parecido a lo que se utiliza en el Parkinson, y se conecta al nervio vago. O hay estimulación cerebral profunda, en donde el electrodo va dentro del cerebro y el generador en el pecho, en el músculo. Entonces hay diferentes tipos de tratamiento. La clave aquí es que cuando se llega a ese tipo de tratamiento, la elección no es de un médico, la elección es de una junta médica de expertos. Está incluido el neurocirujano, neuropsicólogo, terapeutas, el epileptólogo, generalmente varios epileptólogos, porque es una discusión de pros y contras en beneficio siempre de los mejores resultados. Experiencia acá es fundamental, no es lo mismo tener un caso de un paciente operado a tener 500 o 600 casos de pacientes operados. Eso da un poco más de peso al grupo que tome la decisión, a veces no necesariamente quirúrgico y a veces quirúrgico. Bueno, vamos a hacer ahí, digamos, como un resumen para que las personas que nos ven lo tengan claro. La epilepsia no es solo convulsiones. La epilepsia puede permitir una vida funcional, no siempre se trata de la misma forma. Hay medicamentos convencionales y no convencionales que funcionan, demostrados científicamente, y hay intervenciones quirúrgicas que podría sonar un poco tenebroso el hecho de poner un transmisor en el cerebro, pero hoy tenemos la experiencia, la experticia, se han formado en el CEMPI, el instituto del cual usted es líder, se han formado para eso, y en Medellín se está trabajando el tema, digamos, de alguna forma liderando el tema en Colombia, según lo que hemos visto. Así que bueno, si tenés un familiar con epilepsia o un niño con epilepsia, se puede tratar. Más allá del miedo está la posible solución, así que pues invitados a hacerlo. Doc, tenemos una sección para terminar, que se llama Lo que cree la gente. Lo que la gente cree en la calle de la epilepsia, preguntas para respuestas rápidas. Yo le voy a decir los mensajes que me ha dejado la gente y usted me cuenta. Entiendo que es cuando se interrumpen las células nerviosas del cerebro. Sí, lo que decía, no se interrumpen, se sincronizan y funcionan anormalmente. Esta es muy común, que cuando da un ataque no debemos dejar que las personas se traguen la lengua. Por acá me repiten que las personas cuando tienen episodios se pueden tragar la lengua. Eso es un mito. O sea, uno no se come la lengua. La lengua puede evitar o disminuir la posibilidad de respiración. Entonces la recomendación ahí es muy sencilla. Uno, coloque la persona de lado, generalmente el lado derecho. Colóquele algo en la cabeza, un saco, una almohada, algo para evitar que se golpee. No le meta nada en la boca, a veces le meten que una cuchara, que un palo. Generalmente con eso hacemos más daño, rompemos un diente, el diente se va, broncoaspiran, más complicaciones. Entonces, no hacer nada, evitar que se golpee, colocarlo de lado y esperar que pase, quitarle lo que le esté apretando para respiración. Si tiene caja, prótesis, aparato, sacarlo rápidamente y no hacer nada más. Lo de tragarse la lengua es un mito. Y seguramente usted ya lo va a decir, no meterle el dedo, porque hay gente que dice, no, métale el dedo que se va a tragar la lengua, le puede morder el dedo. Claro, porque en ese momento la persona, si es un adulto, la fuerza que tiene la mandíbula puede obviamente lastimar a la persona que le mete el dedo, y va a lastimar a la misma persona que está teniendo la crisis. Bueno, y por último nos dejan en lo que la gente cree de la epilepsia una historia de una persona que sufría de epilepsia y que sentía que la epilepsia se manifestaba más a raíz de una relación, digamos, amorosa que tenía, que le generaba estrés, celos, ansiedad, en fin, y que esta persona dice, ve, duré un año soltero y no me dio casi epilepsia, tuve esta relación y se me incrementaron los episodios. Eso puede pasar, que por estrés o por ansiedad o por celos o por cualquier cosa se le aumenten los episodios. Ok, una excelente pregunta. No es causa, pero sí pueden ser factores que faciliten o empeoren una epilepsia o faciliten una crisis. Estados de ansiedad, el sueño, el consumo de alcohol, no son causa de epilepsia, pero indudablemente pueden facilitar un episodio de crisis epiléptica. Bueno, ahí está toda la información de epilepsia, un episodio corto de este podcast que se llama Salud Pa' Vos. Si quieren más información los invito a que sigan a CEMPI
en Instagram principalmente, @Sempi y también @neuropediátrica. Ahí nos encuentran en Instagram, déjennos preguntas, vamos a estar haciendo mucho contenido con el doctor Carreño. Y si tienen epilepsia, busquen ayuda. Si sospechan que su hijo tiene epilepsia, busquen ayuda, siempre de la mano de los expertos. Doc, muchas gracias y a ustedes nos vemos en un próximo capítulo. Así que hasta la próxima y esto es Salud Pavos.